Señores, que yo me pensaba que era broma. Se lo digo de verdad, incluso miré el calendario para ver si era el Día de los Inocentes o algo. Me pensaba que era broma, pero no. Ahora resulta que los legítimos de Podemos, los transparentes, los que van con la verdad por delante, quieren redefinir del Código Penal el delito de malversación. Redefinir, señores, así lo han llamado. Llámeme paranoico, pero me da a mí en la nariz que con este nuevo cambio muchos se están queriendo librar de algo turbio. ¿El qué? Pues oiga, tampoco hay que ser muy inteligente para saberlo. Lo que pasa es que yo aquí no puedo decirlo porque la vida es así de maravillosa en estos espacios de libertad. Pero bueno, más allá de este pequeño inconveniente de la censura, déjenme que les lea la noticia de la semana. Es de Vox Populi y dice así. Tras la supresión del delito de sedición que iniciaron este viernes PSOE y Unidas Podemos en el Congreso mediante una proposición de ley orgánica, los socios de los socialistas han seguido presionándoles para retocar otro delito del que se puede beneficiar también el expresidente catalán Carles Puigdemont. Y es que Ferraz no se cierra a redefinir el Código Penal del delito de malversación según fuentes socialistas consultadas por este diario. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en Comú Podem, Jaume Asens, fue el primero que presionó al PSOE, al que llamó abiertamente a meter mano a ese delito que, según Asens, abogado penalista, es un cajón desastre. Él mismo explica así a Vox Populi qué quiere hacer con este tipo penal. Es un delito que, tal y como está redactado, es un cajón desastre donde puede entrar de todo. Hay que redefinirlo, pero acabamos de llegar a un acuerdo por otro delito. Hay que ir paso a paso. Oiga, que usted lee esto y si es ajeno al tema legal, lo primero que podría pensar es, oyes, pues muy bien, que si está mal redactado que lo redefinan. Señora, usted podría pensar eso y yo le besaría el corazón si pudiera, porque pensar así implica una inocencia terrible. Pero luego viene la realidad y le dice que esta gente no da puntada sin hilo y que si se ponen a modificar algo, no lo van a hacer en aras de una mayor legibilidad, sino porque lo que probablemente estén buscando sea retorcer el asunto de tal manera que al final puedan irse de rositas aquellos que en su día cometieran semejantes delitos. Oiga, y a lo mejor me equivoco, que podría ser, pero me da a mí en la nariz que no. Es más, me da a mí en la nariz que este delito se volverá más liviano para quienes pertenezcan a la esfera política y se recrudecerá más para el resto. Porque no lo olviden, aquí lo importante nunca fue el pueblo que madruga para levantar España. No, señora, no me sea ingenua. Aquí lo que importa es que los políticos conserven sus sueldazos, no pierdan sus riquezas y no puedan verse interpelados por la justicia por algo que hicieron, vaya hasta saber cuándo y vaya hasta saber por cuánta cantidad de dinero. Se lo repito, no me sea ingenua, porque cuando un político hace algo, lo hace para salvar el pellejo. No todos, es cierto, alguno habrá bueno, pero la mayoría. Y señores, en este punto yo les iba a preguntar para qué piensan ustedes que quieren redefinir ese delito, pero no lo voy a hacer. ¿Y saben por qué? Pues porque quiero que sean felices y no se vean obligados a escribirme cosas que le pongan de mal humor. Por eso, en lugar de preguntarles eso, les pongo este extracto de Iván Espinosa, que al menos dice lo que muchos pensamos. Escuchen. Señores varones socialistas de toda España, candidatos socialistas, concejales socialistas, alcaldes socialistas, diputados socialistas, ya sean ustedes autonómicos, nacionales, europeos, que nadie les lleve a engaño. Pedro Sánchez les ha hecho a ustedes, a todos ustedes, aliados de Bildu. En Valencia y en Badajoz, en Canarias y en Toledo, en Sevilla y en Gijón, lo mismo en el Parlamento Europeo que en el Congreso de los Diputados. Todos los cargos socialistas son hoy aliados de Bildu. Y al que no le guste, que no nos venga a protestar a nosotros, se lo explican ustedes a Pedro Sánchez. El que no le guste, que vaya a protestar a Ferraz. Por cierto, de lo que más se está hablando estos días es de la ristra de mentiras que nos ha dicho el fraudillo en torno al asunto del delito de sedición. Si usted no está enterado del tema, de verdad que le envidio, porque eso significa que tiene un mundo interior que le salva de toda esta morralla socialcomunista. Pero si por lo que sea ha leído las noticias, se habrá enterado de que Pedrito está intentando convencernos de que va a cambiar el delito de sedición porque eso es algo muy antiguo y es mejor cambiarlo para ser más chachipirulis y parecernos a otros países más modernos como Alemania. A poco que haya leído las noticias, usted se ha tenido que enterar de esto sí o sí, porque es de lo único que se está hablando en toda España. De eso y de la carrera de medicina que se ha sacado Jorgeja, el superviviente. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo dejo para los eruditos. En lo que respecta a las mentiras de Sánchez, quiero rescatar unos cuantos zascas que el valiente Alsina le dedicó en su programa de radio de Onda Cero. Le voy a leer extractos de lo que dijo Pedro y después le leo lo que Alsina le dedica desde su programa. Perdonen que no les pueda poner el vídeo original, pero ya saben que por temas de copyright tengo que ser así de teatrero. La tostada va como sigue. Pedro Sánchez dijo: estamos revisando
aplicando un delito que fue redactado en 1822 en España. Es decir, el delito de sedición nos viene de 200 años atrás, cuando en España se producían alzamientos militares. Y entonces viene Alsina y le dice, pero vamos a ver, en España el último alzamiento militar lo tuvimos en 1981. Supongo que el presidente, que tiene memoria democrática, se acuerda. Fue el 23F. No hay que irse 200 años atrás para hablar de alzamientos militares en España o de rebeliones. Año 36. La primera tipificación del delito de sedición será de 1822, pero el código actual, el código penal que está en vigor, es de 1995, con todos sus artículos. No es verdad que el delito que se va a enterrar, reemplazar, a sustituir o como quiera que se le llame, sea el de 1822. Nada que ver. El delito actual, el que va a ser sustituido, tiene 27 años y se redactó en democracia. Otra perla de Sánchez que viene y dice, yo lo he reivindicado desde siempre, refiriéndose a la reforma del delito de sedición. Ahora, he dicho, mire, nosotros vamos a hacer esta homologación con el Código Penal Europeo de las principales democracias europeas si hay una mayoría parlamentaria. Y viene Alsina y le dice, el Código Penal Europeo no existe. Otra trampa, no hay Código Penal Europeo. Dice el presidente, bueno, el Código Penal de las principales democracias europeas. Alemania, Francia, Italia, Bélgica y añade lo de Suiza. Es que en Alemania no hay delito de sedición, ya explicó el Tribunal Supremo. En Alemania no hay delito que se llame sedición y lo más parecido que hay a lo que ocurrió en Cataluña en el año 17, en opinión del Tribunal Supremo, sería el delito de alta traición, que está más castigado que la sedición en España. Pero claro, dice el gobierno, como nosotros lo vamos a dejar en desórdenes, pues nos comparamos con lo que en Alemania llaman desórdenes públicos. Por cierto, el señor Junqueras, ¿recuerda usted que fue indultado? La ley del indulto que rige en España es de 1870, pero esta no parece que a Sánchez se le haya quedado antigua. Tampoco ha hecho un estudio para comparar cómo son las leyes de indulto de otros países. No vaya a ser que el señor Junqueras en otros países no hubiera podido ser indultado por el gobierno. ¿Sabe usted, presidente? Perdóneme, pero no es verdad que desde siempre haya reivindicado esta reforma de la sedición. Es al revés. Cuando se produjeron los hechos del 2017, usted lo que sostenía es que lo que había ocurrido en Cataluña era una rebelión. Usted lo que defendía era que había que reformular o que reescribir el delito de rebelión para que quedara claro que lo que había sucedido en Cataluña era una rebelión y no una sedición. Eso era lo que usted defendía en 2017. 5 años después, defiende todo lo contrario. Señora, ¿qué quiere que le diga? De todos los vídeos que nos hemos tenido que tragar estos días, en los que se resumían todas las mentiras de Sánchez, de todos esos vídeos, me quedo sin lugar a dudas con todos estos zascas elegantes de Alsina, precisamente por eso, porque los dice con criterio, sin aspavientos, de forma sosegada y con la fuerza incontestable de quien sabe que tiene la verdad de su lado y la hemeroteca para demostrarlo. Y mire si hay vídeos por ahí de Pedrito diciendo una cosa y luego la contraria. Hay muchísimos, pero ¿qué quiere que le diga? Particularmente a mí esto de Alsina me ha parecido digno de un auténtico teatro. Por cierto, en mi último teatro pasaba lo siguiente, recuerden. Hola, me llamo Pablo y soy de Rochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos. Yo soy Ana y también soy de Rochólica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas. Lo siento. Yo soy Jesús y en cuanto hay 3 platos pongo el lavavajillas. Es que no puedo verlos sucios. ¿Cuánto se habrán gastado en esta mierda? Esta pregunta la lanzó con mucho criterio Ana Rosa Quintana. Bueno, pues al parecer ya sabemos cuánto ha costado esta campaña vergonzosa. Lo narra OK Diario y dice lo siguiente. Sánchez gasta 7 millones en una campaña para culpar a los españoles de derrochólicos de la energía. Y un poquito más abajo podemos leer. El gobierno de Pedro Sánchez ha gastado más de 7 millones de euros en una campaña del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que culpa a los españoles de ser derrochólicos en el consumo de energía. Según ha podido saber OK Diario, el Ejecutivo Socialcomunista adjudicó 2 contratos para la realización de esta polémica campaña, uno destinado al diseño de la misma y otro a la inserción de publicidad con sus mensajes. Pues ahí lo ven, señores, 2 contratos y más de 7 millones de nuestros impuestos dedicados a tomarnos por tontos y decírnoslo a la cara. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Seguramente ver el Mundial de Qatar, que es lo que nos da la vida. En fin, señores, me iba a despedir de este teatro haciendo un poema sobre los sellos que más nos gustan de Correos, pero me he dado cuenta de que eso sería rizar demasiado el rizo, de manera que en lugar de dármelas de poeta, me limito a daros las gracias por tanto, y es que sin ustedes nada de esto sería posible. Créanme, sin ustedes hace ya mucho tiempo que nada de esto sería posible. De manera que muchísimas gracias por estar ahí, por darle al like, por suscribirse, por comentar con donación, por apoyar en PayPal y sobre todo,
por ver los anuncios, que ya sabéis que es lo que más me ayuda. Muchas gracias a todos, de verdad. Os dejo con el extracto de unas palabras que dijo Figaredo y que para mí no tienen desperdicio. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will. Estamos aquí para anunciar el recurso de inconstitucionalidad contra una de las últimas ocurrencias del Gobierno, precisamente un Real Decreto Ley que, como tantos, contiene todo tipo de normas jurídicas mezcladas, trata desde becas para estudiantes hasta cuestiones energéticas. Y los bloques de inconstitucionalidad son principalmente tres. Este Real Decreto Ley pretende, primero, meterse en los comercios y en las casas de los españoles para decirnos a qué temperatura debemos poner nuestra calefacción o aire acondicionado. El Gobierno quiere decirles a los españoles si tienen que pasar frío en invierno y calor en verano. Esto es absolutamente inaceptable. El segundo bloque de inconstitucionalidad está motivado por un ataque frontal a la libertad de circulación y desplazamiento de los españoles. El Gobierno, con este Real Decreto Ley, pretende que una mera orden ministerial sí sirva para restringir la libertad de circulación de los españoles. Y por último, el tercer bloque de inconstitucionalidad en este Real Decreto Ley está en medidas de ataque a la libertad de empresa de un sector muy concreto, los transportistas. Les ponen más palos en la rueda. Un sector que precisamente este domingo irá a la huelga para protestar contra las medidas absolutamente nocivas del Gobierno.